Hola, ¿qué tal? Espero que el día de hoy estés muy bien. Hoy vamos a analizar la frase de un físico que se llamaba Einstein que dice Dios no juega a los dados. Pongámosles comillitas para que sepamos que la decía, digamos, alguien y no era yo. Dios no juega a los dados. ¿A qué se estaba refiriendo esta frase y cómo la podemos entender, cierto, en relación a mi teoría? Hay que entender que en este caso el apunte está diciendo que, o sea, el enfoque que le estaba dando Einstein en ese momento es que él no creía que todo simplemente funcionaba de manera azarosa, sino que la existencia tenía que tener ciertas determinaciones, ciertos fundamentos, ciertas bases, y que eso del azar no le terminaba de convencer a él respecto a la existencia por cómo se estaba dando la física cuántica, ¿cierto? Por los eventos que podrían darse en la física cuántica que parecen, digamos, comportarse de maneras extrañas, ¿cierto? Casi como si no tuvieran determinaciones, ¿cierto? Pero vamos a ver que en este caso hubieron físicos que le respondieron a Einstein en su momento que él no tenía por qué decirle a Dios cómo tiene que comportarse o cómo tendría que responder. Y además estos físicos mostraron que en efecto pues sí había azar en la manera en cómo se comportaban ciertos fenómenos de la existencia. Pero lo que vamos a analizar acá es en qué medida este científico o este físico tenía razón y qué fue lo que incluso pese a sus aciertos le faltó a este físico. En primer lugar, hay que reconocer que los físicos que le respondieron a Einstein que él no tenían por qué decirle a Dios cómo tenía que obrar, pues estaban en lo cierto, en cierto sentido. ¿En qué medida? En que, digamos, sí hay azar en la manera en cómo se comportan los fenómenos de la existencia, por ejemplo, cuando analizamos la física cuántica. Pero, ¿qué es lo que está pasando de lado este enfoque? Y es que hay un acierto también significativo en la frase con respecto a lo que Einstein nos quiere subrayar. Y es que hay una serie de determinaciones en la existencia, ¿cierto? Que deberíamos tener para poder entender esos diferentes fenómenos que ocurren en la misma, ¿cierto? Tienen que haber ciertas determinaciones, es decir, Einstein veía el problema, a mi juicio, de que pensar todo tan azaroso pues nos dejaba en el aire, o sea, como que no nos dejaba una situación de objetividad respecto a la cual podríamos entender los diferentes fenómenos de la existencia. Ese acierto de Einstein es importante porque él está intentando mostrar que hay una necesidad de objetividad, que tal vez él no la sabe explicar muy bien, pero que la tiene que haber porque si no, no podríamos entender los diferentes fenómenos de la existencia, ¿cierto? Pero, ¿qué es lo que pasa? Que, digamos, hay una situación en la que Einstein cayó que fue bastante problemática. ¿Cuál fue? Que él terminó haciendo unos hallazgos muy interesantes para el tiempo y el espacio respecto a su carácter relativo, es decir, que los fenómenos se comportan de manera diferente, pero él cometió el error de, digamos, de poner ese carácter relativo, es decir, esa manera en cómo se comportan esos diferentes fenómenos de la existencia con respecto al tiempo y el espacio, él lo interpretó de manera errada. ¿Cómo así? Él lo interpretó incluso en oposición a su propia frase. ¿Cómo así? Miremos, Einstein sostiene, Dios no juega a los dados, ¿cierto? O sea, como si no hubiera azar en la existencia, es decir, tiene que haber una situación objetiva porque no todo puede ser azar, más bien, no todo puede ser azar, tiene que haber una situación objetiva. Pero él cometió el error en su propia interpretación, pese a los hallazgos que hizo de el carácter relativo de cómo funcionan los diferentes fenómenos de la existencia. Él lo tomó como si este carácter relativo representara la objetividad, ¿cierto? Es decir, él dijo, el tiempo y el espacio son relativos. ¿Qué es lo que esto generó? Que terminó,
incluso, digamos, siendo un propio, por decirlo así, opositor a sí mismo, ya que él situó su teoría en una situación de azar, porque dijo el tiempo y el espacio son relativos, pero ¿qué genera que el tiempo y el espacio sean relativos? Que podemos decir una cosa para el tiempo y el espacio, podemos decir otra cosa, podemos decir que es otra cosa, podemos decir que es otra cosa, y luego no podemos saber entonces qué es ese tiempo y espacio, ya que estos son completamente diferentes entre sí. Estas diferentes determinaciones son diferentes y no podemos incorporarlas para entender lo que vendría a ser el tiempo y el espacio. Entonces quiero que este acento se entienda. ¿Por qué? Él hizo un descubrimiento muy interesante y era ese carácter relativo, es decir, que hay maneras diferentes en cómo se comportan los fenómenos de la existencia, pero él lo que hizo fue que tomó ese descubrimiento, ese gran descubrimiento, y lo puso como si el tiempo y el espacio en general fueran relativos, pero eso convierte el tiempo y el espacio en una situación de azar. Es decir, como si esto fuera un versus, como si esta frase obrara como un versus, ¿cierto? Con respecto a su propio descubrimiento. ¿Por qué? Porque aquí está transformando en azar el tiempo y el espacio. Convirtió en azar ese tiempo y el espacio, ya que no lo podemos definir. Miremos lo que pasa cuando decimos que el tiempo y el espacio son relativos. No podemos darle una definición porque cuál de estas es un círculo, no es un cuadrado. Entonces no podemos unir el círculo con el cuadrado para decir que el tiempo y el espacio son tal cosa. ¿Cierto? Esto a modo de analogía o como ejemplo para mostrar el problema de no haberle dado objetividad. Entonces cayó en una situación de azar. Y el propio Einstein estaba diciendo, Dios no juega a los dados, Dios no juega a los dados. Pero en su descubrimiento, cuando puso el tiempo y el espacio relativos, lo hizo, lo puso, lo interpretó mal y puso como ese tiempo y espacio azaroso, como si jugara a los dados, como si sí en efecto estuviera jugando a los dados Dios, ya que no se puede saber aquí entonces cuál sería la definición del tiempo y el espacio, ¿cierto? Entonces miremos que en parte esta frase acierta porque busca una necesidad de alguna determinación, pero el propio descubrimiento valioso relativo de Einstein, de ese carácter relativo, él termina oponiéndose a su propia frase porque hace del tiempo y el espacio una situación de azar, de que no podemos saber qué es el tiempo y el espacio, ya que eso se transforma en una definición indefinida si decimos que el tiempo y el espacio son relativos. Ya no podemos decir de manera objetiva qué es ese tiempo y espacio. Entonces vemos como la intuición de Einstein era interesante, Dios no juega a los dados, pero a la vez su propio descubrimiento, su propia interpretación valiosa la opuso a sí mismo al poner al tiempo y el espacio de manera relativa, es decir, como si Dios estuviera jugando a los dados, ya que quedan estos conceptos en el azar y no sabemos al final qué es ese mismo tiempo y qué es el espacio. La manera de solucionar esto es con mi teoría de que el tiempo y el espacio son objetivos y es que tomamos los hallazgos de la física, es decir, no nos negamos, tomamos ese descubrimiento que hace este físico del carácter relativo y lo que vamos a decir es que hay un tiempo y un espacio objetivos, es decir, podemos saber qué es el tiempo y el espacio. Lo que está ocurriendo es que los modos en que se comportan los planetas, las personas y los demás fenómenos de la existencia, la luna y demás, con respecto a ese tiempo y espacio objetivo son diferentes, pero esa diversidad no niega al tiempo y el espacio mismo. Es decir, aquí estamos mostrando que hay una determinación objetiva del tiempo y el espacio, pero que a su vez permite una serie de variaciones que se dan en donde, en esa misma situación de objetividad, de que hay un tiempo y un espacio objetivos. Entonces esta intuición de que Dios no juega a los dados, digamos que aquí se podría ver de manera interesante porque hay una situación objetiva, pero ese azar de la física cuántica aquí no es negada. ¿Por qué? Porque si hay azar lo podemos pensar dentro de ese tiempo y espacio objetivos. Que si es azar, para poder entender el azar, eso se da de manera objetiva. Sabemos que es el azar, podemos entenderlo y ese azar se da aquí en ese tiempo y el espacio de manera objetiva y lo podemos analizar y estudiar. Espero que disfrutes este video y que lo medites.